Hola a todos y a todas, vamos a comenzar un nuevo video, en este caso la PSU de química. Vamos a hacer dos ejercicios por cada video, solamente 12. Comenzamos. Pregunta 1. El número cuántico de spin electrónico se asocia comúnmente con A. El nivel de energía en que se encuentra el electrón. B. La orientación espacial de un orbital. C. La cantidad de electrones en un nivel. D. El giro del electrón en torno a su propio eje. E. El tamaño del orbital. Para este ejercicio, esta pregunta, es necesario conocer los números cuánticos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El número cuántico principal se simboliza por n y representa los niveles de energía del átomo. Toma valores enteros positivos de 1 al infinito. Sin embargo, los niveles conocidos son 7. 2. El número cuántico secundario o azimutal, simbolizado por una L. Toma valores enteros desde 0 hasta n igual menos 1. N era, recuerdan, el número cuántico principal. Representa los valores de orbitales atómicos de acuerdo a los valores de L desde 0 a 3 y tipo orbital serían S, P, D y F. El 0 corresponde a S, el 1 al P, el 2 al D y el 3 al F. El número cuántico magnético del momento angular se simboliza por M o M con una L abajo. Toma valores enteros que dependen del número cuántico secundario L, o sea el número cuántico azimutal, de tal forma que sus valores serán los que se encuentran en el rango desde menos L hasta más L, incluyendo el 0. Representa el número de orientaciones espaciales que presentan las diferentes orbitales. El valor 0 corresponde a un orbital tipo S y toma valores de m igual 0, por lo tanto tiene una orientación del espacio. El valor de L igual 1 corresponde a un tipo orbital P, toma 3 valores de m, menos 1, 0 y 1. Corresponde a 3 orientaciones de los orbitales. El valor L igual 2 correspondería a 5 valores de m, por lo tanto 5 orientaciones de orbitales, y el 3 correspondería a 7 orientaciones orbitales. Correspondería a esto, ¿cierto? Acá, orbital tipo S, orbitales tipo P, ¿cierto? 3 orientaciones posibles en el espacio. Orbital tipo D, ¿cierto? 5 orientaciones. Y orbital tipo F, 7 orientaciones posibles del orbital en el espacio. Cada área representa el área donde es probable encontrar un electrón. Y el número cuántico de spin se simboliza por S, o sea, o M sub S, y tiene dos posibles valores, más un medio o menos un medio. Y representa en términos simples el giro del electrón sobre su mismo o propio eje, ¿cierto? Puede tomar dos valores, ¿cierto? Porque puede girar hacia un sentido o girar en el sentido opuesto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1 era la D, ¿cierto? El giro del electrón en torno a su propio eje. Número cuántico de spin electrónico. Vamos con la pregunta 2. La notación orbital que representa el nivel energético principal más externo del azufre, con Z igual a 16, en el estado fundamental es. Bueno, acá lo que nos están preguntando es principalmente son cómo se van llenando los orbitales con electrones, ¿cierto? ¿Cuáles son las normas que rigen eso? Y para eso hay distintos principios, ¿cierto? El primero de exclusión de Pauli, que establece que en un orbital solo pueden coexistir dos electrones que se diferencian en uno de sus números cuánticos, ¿cierto? Que puede ser más un medio o menos un medio. Se toma en cuenta que ambos electrones estarán en un mismo orbital, significa que tienen iguales números cuánticos principal, secundario y magnético. Solo difieren en el valor asignado del spin electrónico, que puede ser más un medio o menos un medio. Ya, o sea, por cada orbital pueden haber dos electrones con número cuántico de spin contrario. El principio de mínima energía establece que los electrones ingresan primero a los orbitales de más baja energía y luego van llenándose en orden creciente de energía, tal como se representa en la siguiente figura, ¿cierto? Primero se llena 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5S, 5P, 5D, 5F, así.
Se van llenando. Principio de máxima multiplicidad de Hund. Establece que en un mismo nivel de energía, los electrones se ubican primero en los orbitales vacíos y luego van formando parejas de acuerdo al principio de exclusión. Por ejemplo, la distribución de los 6 electrones ubicados en las 3 orientaciones espaciales del orbital P de un mismo nivel de energía sería el siguiente, ¿cierto? NPX, NPY, NPZ. Donde acá está el electrón 1 y el 4, el 2 y el 5, el 3 y el 6. O sea, primero se llenan hacia un sentido los electrones y después se llenan para el otro sentido. Uno por orbital primero y después con sentido contrario. Por lo tanto, la que está ahí correspondería a la pregunta en cuestión, ¿cierto? Que sería esto, ¿cierto? En contrario, después porque acá está en el A, está los dos con el mismo spin, no pueden, eso no se puede. Acá tienen que llenarse todos los orbitales primero y después se aparean. Y acá lo mismo, ¿cierto? Tienen que llenarse todos los orbitales primero y después se aparean. Primero todos los orbitales se llenan en un sentido y después en el sentido opuesto. Acá están todos para el mismo sentido, entonces tampoco es inválido. También es inválido. Y esto, por lo tanto, la B, ¿cierto? La Y corresponde, ¿cierto? Todo orientado primero en el mismo sentido y después en el sentido opuesto. La molécula del nitrógeno es isoelectrónica con el SN-, CH4, H2O, O2 y NO. Cianuro, ¿cierto? Metano, agua, oxígeno, monóxido de nitrógeno, ¿cierto? Monóxido de nitrógeno. Las especies, ¿cierto?, que tenemos son todas moléculas, ¿cierto? Son todas moléculas. Por lo tanto, sus electrones de valencia van a ser la suma de los electrones de valencia de las dos. El número total de electrones, ¿cierto?, van a ser la suma de los electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, en el primer caso tenemos el cianuro, que tiene electrones de valencia correspondiente a 4 del carbono y 5 correspondiente al nitrógeno, ¿cierto? Tiene 9. Y como tiene una carga, tiene 10 electrones en total. El metano, ¿cierto?, tiene 1 por 4, serían los 4 que aportan el hidrógeno, más 4 del carbono serían 8. El agua serían 2 del carbono, o sea, 2 del hidrógeno, perdón, y 6 del oxígeno serían 8. El oxígeno serían 6, que aporta cada uno 12. Acá sería el nitrógeno aporta con 5 y el oxígeno aporta con 6, serían 11, ¿cierto? Por lo tanto, era el nitrógeno que tiene 10, ¿cierto? ¿A cuál especie isoelectrónica? A esta, ¿cierto? A la A, al cianuro, ¿cierto? O al cianato, ¿cierto? La A es la respuesta correcta, ¿cierto? 10 electrones y 10 electrones son isoelectrónicas, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de electrones. La predicción de las propiedades de un elemento en función de la posición que ocupa en el sistema periódico es una. La predicción de las propiedades de un elemento en función de la posición que ocupa en el sistema periódico es una ley, teoría, inferencia, conclusión, observación. La ley puede ser definida como una generalización que se asocia en la evidencia empírica y es universalmente aceptada por la comunidad científica. Se puede enunciar de manera verbal o a través de ecuaciones matemáticas. La teoría científicamente se puede definir como una explicación de un fenómeno o hecho natural que se puede representar a través de un modelo basado en la observación, la experimentación y el razonamiento. La teoría permite predecir y explicar un fenómeno. Además, las teorías pueden transformarse en leyes. Una teoría puede cambiar en el tiempo de acuerdo a los avances científico-tecnológicos. La inferencia científicamente se puede definir como una forma de razonamiento deductivo
que la mente realiza frente a observaciones de un determinado hecho, o datos provenientes de la experimentación que a través de la deducción permite predecir. Conclusión se puede definir como una proposición lógica producto del análisis de un hecho, fenómeno o proceso. Y observación está definida como la información que se adquiere a través de los sentidos o de instrumentos de medición de un hecho o fenómeno natural. Por lo tanto, la predicción de las propiedades de un elemento en función de la posición que ocupa en el sistema periódico es una inferencia, ¿cierto? No es ni una ley, ni una teoría, ni una conclusión, ni una observación. Aquí estamos infiriendo algo, ¿cierto? Pregunta 5. En la siguiente figura, el sentido de la flecha representa un aumento de una propiedad periódica. ¿Cuál opción contiene las propiedades periódicas que varían de acuerdo al esquema correspondiente a cada columna? ¿Cierto? Tenemos la de la mano izquierda, el grupo hacia arriba aumenta y en el periodo aumenta de izquierda a derecha, ¿cierto? El grupo de abajo hacia arriba y en periodo de izquierda a derecha. Y el lado tenemos que el grupo de arriba hacia abajo aumenta y aumenta de derecha a izquierda. Tenemos que primero saber qué son estos conceptos: energía de ionización, electronegatividad, radio atómico. ¿Cierto? La energía de ionización o potencial de ionización corresponde a la energía necesaria para que un átomo en estado gaseoso ceda un electrón y se transforme en un ion positivo, de acuerdo a la siguiente representación. En un grupo, ordenación vertical de los elementos, a mayor tamaño del átomo, mayor número atómico Z, menor será esta energía, puesto que los electrones se encuentran más lejanos al núcleo y por tanto las fuerzas de atracción del núcleo sobre ellos son menores. Esto hace que la tendencia que sigue la variación de la energía de ionización en un grupo sea disminuir con el aumento de Z. En un periodo, que sería la ordenación horizontal de los elementos, se mantiene el número de niveles de energía y a medida que aumenta el número atómico Z, aumenta el número de electrones, lo que implica una contracción del átomo producto de un aumento en la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos. Esto a su vez se traduce en la necesidad de una mayor cantidad de energía para ionizar el átomo. Gráficamente, la tendencia de aumento de la energía de ionización en grupos y periodos es, ¿cierto? Aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha, ¿cierto? Energía de ionización. Radio atómico corresponde a la mitad del diámetro de un átomo. Si se considera el átomo como una esfera, el radio atómico se obtiene de forma experimental a través de la medición de la distancia internuclear entre dos átomos iguales. En el sistema periódico, el radio atómico es un grupo que aumenta con el número Z, puesto que al aumentar los niveles de energía, los átomos son cada vez mayores de tamaño. En un periodo, el radio atómico disminuye con el aumento de Z por defecto de la contracción que se produce en los átomos por el aumento del número de electrones en el último nivel de energía, debido a la mayor atracción que se genera entre el núcleo y los electrones más externos. Ambas variaciones se resumen en la siguiente figura, ¿cierto? Periodos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Mayor radio y en un grupo, ¿cierto? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. El radio atómico. La electronegatividad corresponde a la tendencia de los átomos de atraer hacia sí los electrones de enlace, que son los electrones de valencia. La mayor electronegatividad se da en elementos pequeños, con alto carácter no metálico, de tal forma que los elementos más electronegativos es el flúor, que se encuentra en el grupo 17, 7A, del segundo periodo. La variación de electronegatividad en grupos y periodos se representan en la siguiente figura. Aumenta, ¿cierto?, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, aquí sería de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, ¿cierto?, de electronegatividad, y de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, radio atómico, ¿cierto? Era la B.
electronegatividad y radio atómica. Energía de ionización era de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Pregunta 6. Las figuras representan esquemáticamente a dos especies. Al respecto se puede afirmar correctamente que entre ellas se formaron un enlace iónico, covalente polar, covalente coordinado, covalente simple y apolar, covalente doble y apolar. Tenemos que contar los electrones que tiene cada una, ¿cierto? Este tiene 4, 8, 10. Este tiene 11 protones, por lo tanto tiene una carga positiva, ¿cierto? Tiene una carga positiva. Y este tiene 4, 8, 10 y tiene 9 protones, tiene una carga negativa, por lo tanto va a ser positivo con negativo, va a ser iónico, ¿cierto? Se cuentan los protones, ¿cierto? 11 protones, 12 neutrones, 10 electrones, ¿cierto? Carga 1, 9 protones, 10 neutrones, 10 electrones, menos 1. Por lo tanto era enlace iónico. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un enlace doble? Hay que saber los enlaces que se forman en cada una de estas moléculas, ¿cierto? Para eso tenemos que conocer los electrones de valencia de cada átomo, ¿cierto? El electrón de valencia del flúor tiene 7, por lo tanto la estructura de Lewis va a ser con 7 puntos. Por lo tanto, para alcanzar el octeto solamente requiere un enlace simple. El cloro son 7 electrones, por lo tanto es lo mismo que el flúor y enlace simple. Nitrógeno son 5 electrones, comparten 3 electrones cada uno, es un enlace triple. El hidrógeno tiene solamente un electrón y necesita completar 2 electrones, por lo tanto es un enlace simple. Y el oxígeno tiene 6, por lo tanto requiere un enlace doble para alcanzar el octeto de los dos átomos. Por lo tanto sería el oxígeno el que tiene el enlace doble. Sería la respuesta la E. La estructura de Lewis correcta para el ácido cianhídrico es: siempre hay que dejar central al átomo que tiene menos electronegatividad. Acá el hidrógeno no se considera, a pesar que tiene menos electronegatividad que el carbono y el nitrógeno, pero el hidrógeno no se considera porque tiene un electrón de valencia y puede formar un solo enlace, por lo tanto no puede ser un átomo central. Por lo tanto queda entre el carbono y el nitrógeno. Y el carbono es quien tiene menos electronegatividad que el nitrógeno. Luego hay que completar el octeto, ¿cierto? En cada uno, estos dos, y el dueto con el hidrógeno, ¿cierto? Que sería la A, ¿cierto? Esta la descartamos porque acá el nitrógeno no puede ser el átomo central, aquí no se cumple el octeto, acá no puede ser el átomo central y acá no se cumple el octeto, ¿cierto? Ese es el octeto. Están los electrones, ¿cierto? De la siguiente especie, ¿cuál de ellas presentan el mismo número de electrones? ¿Cierto? Esa. Tenemos que contar el número de electrones de cada especie. ¿Cómo lo hacemos? Viendo la cantidad total, ¿cierto? Para moléculas neutras, el número de átomos de nitrógeno por 5 más el número de átomos de hidrógeno por 1. Para aniones, el número de átomos de nitrógeno por 5 más el número de átomos de hidrógeno por 1 más n, ¿cierto? El número de cargas para aniones. Y para cationes, número de átomos de nitrógeno por 5 más el número de átomos de hidrógeno por 1 menos el número de cargas. Por lo tanto, para NH4 más sería 1 por 5 más 4 por 1 menos 1 igual 8. Para el NH3 sería 1 por 5 más 3 por 1 igual 8. Para el NH2 ni menos, 1 por 5 más 2 por 1 más 1 igual 8. Y para el NH2 menos, 1 por 5 más 1 por 1 más 2 igual 8. Para el N3 menos, 1 por 5 más 3 igual 8.
Por lo tanto eran todas, ¿cierto? Las 5. Todas ellas son isoelectrónicas entre sí, tienen el mismo número de electrones. ¿Cuál es el radioisótopo usado para diagnosticar la actividad de la glándula tiroides? Tenemos 3 radioisótopos, ¿cierto? Radioisótopo: yodo, emisor beta con periodo de semi-desintegración de 8 días. Se dé a beber una solución de yodo de sodio, yoduro de sodio, y se mide la radioactividad de la glándula tiroides. Por lo tanto, este es, ¿cierto?, el yodo. Siempre el yodo se asocia a tiroides. Tenemos por otro lado, emisor beta tiene un periodo de semi-desintegración de 5.730 años, el carbono 14. Su proporción en la atmósfera como CO2 y los seres vivos se mantiene constante. El carbono 14 disminuye cuando los seres vivos mueren, por lo que permite determinar la edad de reliquias midiendo el grado de radioactividad. Por eso los usos son datación de plantas, animales y reliquias que contengan materia orgánica. El fósforo 32, emisor beta, periodo de semi-desintegración 14,3 días, tratamiento de leucemias crónicas. Sodio 24, con periodo de semi-desintegración de 14,8 horas, se inyecta el torrente sanguíneo como solución salina. Diagnóstico del sistema circulatorio. Y el cobalto, emisor de gamma y alfa, con 5,3 años de periodo de semi-desintegración, tratamiento del cáncer, esterilización de material quirúrgico. Por lo tanto, ¿cuál era el radioisótopo usado para diagnosticar la actividad de la glándula tiroides? Era el yodo 131. En la reacción nuclear, ¿cierto?, que tenemos a continuación, la X corresponde a, hay que tener claro, las especies que participan en una reacción nuclear, ¿cierto? Al contrario de las reacciones químicas, se forman elementos distintos a los iniciales y se desprenden partículas o radiación electromagnética. El equilibrio de una reacción nuclear está dado por la conservación de la suma total de los zetas, o sea, del número atómico, y de los A, el número másico de reactantes y productos. En la siguiente tabla se presentan algunas partículas que se desprenden en la desintegración de isótopos radiactivos y los cambios que experimentan Z y A, ¿cierto? La radiación alfa, que se simboliza por A, 4 arriba y un 2 abajo, ¿cierto?, se representa por X, ¿cierto?, se transforma en I con A menos 4, Z menos 2, más una partícula alfa, ¿cierto? La partícula beta, que tiene un 0, se representa como un X, ¿cierto?, con AZ, se transforma en un I que tiene un A y un Z más 1, y se emite una partícula beta, ¿cierto?, corresponde a un protón. O sea, se desprende de un protón, ¿cierto? Gamma es una radiación que no tiene carga, ¿cierto?, donde el átomo es el mismo que queda, pero emite una radiación gamma, ¿cierto? Un positrón, ¿cierto?, con un beta, un más, donde X se transforma en un Z-1 con el mismo A, ¿cierto?, y se libera un positrón. Un neutrón, ¿cierto?, en Z, ¿cierto?, se conserva y A disminuye en 1, ¿cierto?, liberándose un neutrón. Y en un hidrógeno, ¿cierto?, cuando se disminuye en 1 el número másico, ¿cierto?, y el número atómico, A y Z menos 1, y se libera un hidrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestra reacción presentada en el enunciado, se tiene el uranio, ¿cierto?, 235, 92, más un neutrón, ¿cierto?, se transforma en bario, 142, 56, más kriptonio, 91, 36, más 3xaz. Entonces se debe cumplir que la suma de los z y de los a en reactantes y productos sean iguales, ¿cierto? A continuación se hacen los cálculos para determinar z y a. Respecto a z, se tiene 92 más 0 igual a 56 más 36 más 3z. Eso quiere decir que z vale 0. ¿Sí? 92
Z vale 0. Respecto de A serían 235 más 1 igual a 142 más 91 y sería 236 igual a 233, serían 3A, por lo tanto A sería igual a 1. Por lo tanto la especie sería X1, 0, al contraste de la tabla de emisiones que queda correspondiente al neutrón, ¿cierto? Neutrón, 1 y 0, 1 y 0, ¿cierto? Por lo tanto la respuesta era la C. C, neutrón, ¿cierto? Respuesta C, neutrón. Y la 12, ¿cierto? El periodo de semidesintegración del isótopo carbono 14 es de 5.730 años. La masa de este isótopo se reducirá a su cuarta parte cuando hayan transcurrido, bueno, ¿qué quiere decir semidesintegración? Desintegración. Semidesintegración es el tiempo que tarda la materia, ¿cierto? En cuestión, ¿cierto? Un elemento en llegar a la mitad de su masa inicial, ¿cierto? Cuando es el tiempo que tarda en llegar a la mitad de su masa inicial. Por lo tanto, ¿cierto? Si tiene una, al llegar al 1 medio, han transcurrido 5.730 años. Para llegar a la mitad de 1 medio, que sería un cuarto, serían 11.460 años, ¿cierto? Siempre se va a ir dividiendo a la mitad durante ese periodo. Pasa ese periodo, ¿cierto? Es una estimación, ¿cierto? Que viene dada por esta curva. Por lo tanto, la respuesta era 11.460 años, ¿cierto? 11.460 años, ¿sí? Era un cuarto, ¿cierto? O la mitad de 1 medio. Eso es. Pronto más videos. Nos vemos, que estén bien.